pero doy gracias al Señor porque en estos 6 años que prácticamente llevo conociéndola, ha sido como de mucha bendición a mi corazón. Creo que justamente una de las cosas más importantes de las personas es el impacto que causan en un corazón, y eso es motivado por lo que Dios hace en una vida. Conocí prácticamente a Gaby y a Marcelo desde lejos, hace muchos años, pero tuve el privilegio de conocerlos recientemente, hace como 6 años, cuando ellos llegaron acá al país. Pero, como digo, una vida que está llena del Señor siempre irradia esa paz, irradia sabiduría, irradia muchas cosas. Y eso es una de las cosas que yo puedo encontrar con Gaby. Yo doy gracias al Señor por ella, puedo ver su corazón hacia las personas, su servicio, puedo ver la dedicación con que ella se preocupa con las personas con las quienes está trabajando, una persona muy amorosa, hospedadora, ha recibido en su casa a mi familia completa, casi sin conocernos, y eso es una bendición. Realmente encontrar personas que vivan a Cristo en estos tiempos es un poco difícil. Y yo alabo al Señor no solo por la vida de Gaby, por el testimonio de ella, porque también puedo escuchar de otras personas cómo son bendecidas por su vida. Yo fui bendecida por la vida de su hermana, prácticamente 6 meses que compartimos en el Instituto Bíblico. Ella fue la hermana de Gaby, pero fue mi jefa de cuarto. Pero ha sido lindo conocerla en este último tiempo y ver su corazón. Siempre digo que cuando Dios hace una obra en un corazón es notorio para todos. Y eso es lo que yo veo en la vida de Gaby. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios que da gusto querer conocer a través de conocerla a ella. Así que yo estoy muy feliz de poder eh, compartir y que ella esté con nosotros en esta tarde. Hubiésemos querido que fuera físico, ¿verdad? Pero bueno, el Señor ha provisto de esta forma y es un gusto, Gaby, tenerte entre nosotros, y hemos orado por este tiempo y deseamos que Dios te use en esta tarde para gloria y honra de tu nombre, como siempre lo hace. Dios te bendiga. ¿Ya puedo hablar? Bueno, gracias Mariela por esa presentación tan hermosa. Para mí también es un gusto conocer a Mariela, somos argentinas las dos, tenemos en común varias cosas. ¿Me escuchan bien, hermanas? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Amén. Perfecto. Sí, claro, muy bien. Y bueno, sí, hermana, puede continuar. Es un privilegio para mí que me hayan invitado y poder compartir con ustedes. Vamos a ver cuando Dios nos permita poder conocerlas en persona. Pero muchísimas gracias por esta invitación. Y Mariela me pidió que hable de un tema. Así que yo les traje este tema, que es componentes de un carácter piadoso. Componentes de un carácter piadoso. Cuando me lo pidió, me sonó un poquito a, wow, ¿qué vamos a hablar, verdad? Un poco fuerte, un tema quizá que lo relacionamos con algo inalcanzable, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico que podamos. ¿Sí, hermanas? Para que podamos aprender cómo nosotras podemos tener y desarrollar un carácter piadoso. ¿Sí? Y vamos a por un momentito orar para que Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Así que las invito a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por permitirme este momento para compartir tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu esté convenciéndonos, Señor, de lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy, de cómo desarrollar en nosotras un carácter piadoso. Bendice tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a ir, yo le digo a Mariela que a mí no me gusta mucho poner cosas, sino que yo prefiero ver las caras de ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, pero
vamos a comenzar y después te voy a decir, Mariela, cuando ya cambiamos y ya nos vemos todas, porque prefiero vernos las caras y también que podamos compartir un poquitito entre todas. Y vamos a ver que el tema de hoy es componentes de un carácter piadoso. Vamos a leer, hermanas, Segunda de Pedro, y ahí vamos a basar hoy lo que vamos a hablar. Segunda de Pedro, capítulo 1, las espero para que lo encuentren, porque vamos a seguir, me gustaría que todas podamos seguir la lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Lo encontramos ya? Háganme con la cabecita. Me ponen la manito. ¿Ya lo encontramos todas? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a comenzar a leer. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotras también, vamos a ver, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y aquí vamos a ver 8 cosas, y son los 8 componentes que vamos a ver hoy, ¿sí? Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotras y abundan, no os dejarán estar ociosas, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Un precioso pasaje de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo empieza. El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando Mariela me habló de este tema, enseguida mi mente fue a este pasaje que nos enseña cómo vivir una vida piadosa. Y en nuestro título tenemos la palabra carácter. Y vamos a ver que carácter no es lo mismo que temperamento. El temperamento es algo con lo cual nosotros nacemos. Y se ha definido los temperamentos como flemático, colérico, sanguíneo, ¿verdad? Melancólico. Por ejemplo, tenemos que nuestra hermana Marielita es sanguínea, ¿no? Ahí 100%, nos dice, sí, sanguínea con melancólica. Pues. Bueno, se ha hecho varios estudios acerca del temperamento, y el temperamento es lo que a veces nos dicen, ay, qué parecida que es a la mamá, ¿no? O a la abuelita, porque el temperamento es algo que nacemos con él, ¿sí? Pero el carácter, a diferencia del temperamento, que no lo podemos cambiar, es algo con lo cual nosotros nacemos, el carácter es algo que nosotras vamos adquiriendo a través de lo que vivimos, de las experiencias, y es modificable, educable y se puede controlar. Nosotros hay algo que tenemos que trabajar y es en nuestro carácter. Y carácter es como, por ejemplo, reaccionamos a una situación, cómo estamos reaccionando, por ejemplo, frente a este COVID, ¿no? Va mostrando nuestro carácter. El carácter es el conjunto de cualidades o características propias de una persona que puede ir mejorando o no de acuerdo a cómo nosotras
crezcamos y maduremos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos componentes de ese carácter que nosotros podemos modificar y de una vida piadosa. Cuando hablamos de piadoso a veces lo relacionamos con religioso, ¿verdad? Piadoso, nos parece una palabra muy alta, muy difícil de llegar, pero la verdad es que piedad es sencillamente temor a Dios. Nos habla de devoción, de esa parte de nuestro interior que se comunica con Dios. Es algo interno, pero va a manifestarse en un comportamiento externo. ¿Sí? ¿Me entienden? El carácter es algo que nosotros vamos formando en nuestra vida, que va a manifestarse en un comportamiento, en una actitud externa. Y si queremos tener un carácter piadoso, hermanas, tenemos que trabajar. No es algo que es natural como el temperamento. El carácter lo vamos a tener que edificar, tenemos que cultivarlo, que trabajarlo. Y acá, en Segunda de Pedro, tenemos una lista de 8 componentes. No vamos a ir muy lento porque no tenemos tanto tiempo, pero tenemos una lista de 8 cosas que debemos añadir a nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Quieren ver cuál es la primera? Ahora sí le voy a pedir a Marielita que nos muestre el primer peldaño. A ver, Mariela, ¿andás por ahí? ¿Sí? Ahí está, componentes de un carácter piadoso. ¿Cuál es el primero? El primer componente. ¡Ay! Se nos fueron todos juntos. ¿Puede ir de a uno, Mariela? Sí, no, se va todo junto. Bueno, la idea es que fuera saliendo de uno en uno, pero no se pudo hacer. Bueno, ¿cuáles, hermanas? Vamos a ir leyendo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Así que, ¿cuál es el primer componente? ¿Alguna que saque el micrófono y me diga? ¿Cuál es ese primer componente? El amor. La fe. La fe. Muy bien. Ahora sacamos el diagramita, vamos todas juntas. Ahí se apareció mi esposo. A mi esposo siempre le gusta aparecerse cuando estoy predicando en algún grupo. Bueno, la fe es el primer componente, ¿sí? Y la verdad que sin fe no podemos construir nada, ¿no es cierto? Es el fundamento, la fe. Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a construir esa vida cristiana, empezamos a edificar. Y tenemos la fe como el primer fundamento. Dice Romanos 5:1-2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recibimos a Cristo por la fe. Y en Colosenses 2:6 dice que de la manera que recibisteis a Cristo, andad en Él. La fe la recibimos en el momento que recibimos a Cristo, lo hicimos por la fe. Pero también la Biblia dice que nosotros tenemos que andar por fe. En nuestra vida cristiana, como dice 2 Corintios 5:7, Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Y se acuerdan de ese versículo que define tan bien la fe, que es Hebreos 11:1? ¿Alguien me lo puede decir de memoria? ¿Alguien se lo acuerde? ¿Se lo acuerda? Es pues la fe. La Vamos, Jesús. Era la convicción de lo que no se ve. Muy bien. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como hijas de Dios, nosotras caminamos en fe y por fe, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero tenemos una certeza y una convicción de que Él nos lleva, que no nos quedamos acá, ¿verdad? La vida eterna, ¿no es cierto?
Así que recibimos a Cristo por la fe, pero también andamos en fe. Y es muy importante que a ese primer fundamento, que es la fe, y es bueno evaluarnos, hermanas, cómo estamos con nuestra fe. ¿Nuestra fe es fuerte o nuestra fe se cae en el primer circunstancia o problema que tenemos? En este tiempo de pandemia, de incertidumbre, podemos probar nuestra fe, ¿no es cierto? Podemos probar qué tipo de fe tenemos, si tenemos una fe débil, que con cualquier cosita ya se cae. Nosotras hemos visto hermanos que se han enfriado en la fe en este tiempo, ¿sí o no? Que se han enfriado, que al principio había mucho temor de Dios, pero que hoy en día ya como que no los vemos, no se conectan, están desanimados. Y este es un tiempo, las pruebas vienen precisamente, son para probarnos y para probar nuestra fe. Así que si queremos tener un carácter piadoso, hermanas, lo primero que tenemos que fundamentar es nuestra fe. Y sobre esa fe, ahora vamos a ir poniendo ingredientes. A ver, ¿cuál es el segundo ingrediente? A ver, alguien que saque el micrófono y me diga el segundo ingrediente. La virtud. La virtud. ¿Y qué es virtud? Ahí tenemos, ahí Mariela pudo. Muy bien, Mariela. Virtud. Fe, primero, y virtud. ¿Saben? Virtud es excelencia moral. Excelencia, por eso la mujer virtuosa es la mujer excelente, ¿no? La palabra virtud es excelencia moral, pero yo encontré algo que le dio mucho sentido a la virtud aquí, ubicada aquí, después de la fe. Y dice que es el hábito que me capacita para actuar rectamente. Son los hábitos que yo voy a desarrollar para construir mi crecimiento espiritual. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, creo que es Antonia. Ah, hermana Antonia, ahí lo... Muy bien. La virtud son esos hábitos que yo debo desarrollar para crecer. ¿Hay alguien más que tiene el micrófono abierto? Ah, sí. A ver, Antonia, se le movió el micrófono otra vez. Quizás la que dirige puede cerrar los micrófonos. Ahí está. Entonces, esos hábitos que nosotras necesitamos de... Ahí está. ¿Estoy? ¿Me escuchan? Sí, esos hábitos que necesitamos desarrollar. Por ejemplo, hay hábitos que nosotras tenemos que involucrar a nuestra vida para tener un carácter piadoso, como la lectura de la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con ese hábito de la lectura diaria? Como la oración. ¿Cómo estamos con ese hábito? ¿Sí? La lectura de la palabra, la oración, el congregarme. Ahora no me puedo congregar físicamente, pero puedo hacerlo por Zoom, por las redes. El servirle, testificar, ganar almas, hábitos que nosotras vamos formando en nuestra vida. Esa es la palabra virtud, para poder crecer y desarrollarme en mi fe. ¿Cómo estamos con la virtud? Con la excelencia en cada hábito y cosa que hacemos. Vamos a agregar un tercer peldaño, y ahí lo podemos ver con Marielita. Y el tercer peldaño, ¿cuál es? Muy bien, ¿alguien que me lo diga? Conocimiento. Conocimiento. A la fe le tenemos que agregar hábitos.
pero a nuestros hábitos le tenemos que agregar conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante. Ahora, yo quiero que pienses, ¿qué edad tú tienes? Y no hablo de la edad física. Mariela dice que va a cumplir, ¿puedo decirlo, Mariela? Estaba muy, hoy cuando le dije que era joven, por una conversación que tuvimos, me dice, ay, voy a cumplir 40. Es joven todavía, es joven, pero quiero que pienses en tu edad espiritual. ¿Tenés cuánto? ¿1 año? ¿Tenés meses? ¿Tenés 5 años? ¿Tenés 10? ¿Tenés 20? ¿Tenés 30? ¿Y has crecido de acuerdo a tu edad espiritual o todavía seguís siendo una bebé en Cristo? ¿Sos bebé? ¿Sos niña o sos madura? ¿Qué eres? Pablo le dice a los corintios que no podía hablarlos como a espirituales, sino que tenía que hablarles como a bebés, a niños en Cristo, porque ellos se peleaban, discutían, y eran como bebés, como niños en Cristo. ¿Somos bebés o somos adultas? Nos ofendemos por todo, nos enojamos por todo, somos bebés que no conocemos la palabra de Dios, no podemos hacer una defensa de nuestra fe, como dice Primera de Corintios, como dice Primera de Pedro, cuando dice que tenemos que saber cómo defender nuestra fe, o segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, o somos bebés todavía en Cristo. Miren lo que dice Hebreos 5:12 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hace tanto que son creyentes, pero ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Soy bebé? ¿Soy una niña en Cristo? ¿O ya soy madura en Cristo? Que puedo discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Me puedo comer un churrasquito? ¿Puedo comer ya carne? ¿O tengo que seguir con la lechita? Porque si no me atraganto. Y la leche en la palabra de Dios es lo más sencillo de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿podemos entrar a temas más profundos de la palabra de Dios? ¿O no? ¿O todavía no? Conocimiento. Tenemos que agregar a nuestra fe virtud, y a la virtud, a esos hábitos, tenemos que agregar conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo yo logro el conocimiento de la palabra de Dios? A ver si alguien me abre el micrófono y me dice, ¿cómo podemos nosotras conocer más y crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios? A ver quién me contesta. Escudriñando su palabra. Escudriñando, leyendo, estudiando la palabra de Dios. Tenemos otras formas también de crecer, y lo más importante es la palabra de Dios. Esa es nuestra base. Hoy en día, hermanas, hay un montón de conferencias también que nosotras podemos entrar y conocer más. Hay libros cristianos gratis. Hay muchísimos recursos donde nosotras podemos profundizar. Nuestro libro base es la palabra de Dios. Y diariamente nosotras tenemos que tener esa relación con Dios. Vamos a ver que la palabra piedad significa eso, la devoción, la comunión con Dios, pero se hace con la palabra de Dios. Así que el tercero era conocimiento.
Pero a este conocimiento le tenemos que agregar algo muy importante. A ver, Mariela, ¿qué le agregamos? ¿Qué le agregamos? A ver quién me lo dice para que Mariela lo pueda escribir. Dominio propio. Muy bien, hermanas, dominio propio. De nada vale que yo conozca mucho la palabra de Dios si yo no tengo dominio propio. Si yo no tengo autocontrol, control de mi lengua, control de mis pensamientos, de mi mente. ¿Verdad, hermanas? Control de una misma, esa es la palabra, autocontrol. También se define como templanza, es un fruto del Espíritu Santo. Ser dueño de uno mismo, controlar las pasiones. Y en este contexto se refiere también especialmente a los apetitos sexuales. Un autocontrol. Porque yo puedo estar así llena de conocimiento, pero la Biblia dice que el conocimiento envanece, yo no lo pongo en práctica. Sabiduría es conocimiento aplicado, ¿sí? Entonces, lo que yo conozco de la palabra de Dios lo tengo que aplicar a mi vida. Y una de las formas es también teniendo dominio propio, manteniendo mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, mis acciones bajo el control de Dios. Autocontrol es algo muy importante. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón era la persona más sabia en este mundo, pero Salomón llegó a un punto de su vida que ya no tuvo ¿qué? Autocontrol. Tenía un montón de mujeres que desviaron su corazón. Así que tenemos que agregar, ¿se acuerdan el primero? A ver, ¿quién abre el micrófono y me dice hasta acá los 4 componentes que vimos? A ver, el primero. La fe. Fe, segundo. Virtud. Virtud, tercero. Conocimiento. Cuarto. Dominio propio. Dominio propio. Y vamos a ver qué le tenemos que agregar al dominio propio. Vamos al quinto elemento. Paciencia, hermanas. Mi esposo dice, no pidas paciencia porque vienen pruebas. Porque Santiago, ¿verdad? Dice que más tenga la paciencia su obra completa. Está hablando de las pruebas. Y paciencia, la palabrita que está acá, porque hay 2 palabras para paciencia, que es upomone, que es algo activo, y está macrotumia, que es algo pasivo. ¿Qué significa? Upomone es la cualidad de soportar las pruebas, y por eso tiene que ser activa. La paciencia es esa cualidad de soportar las pruebas que vienen a nuestra vida. Es perseverancia y es activa. Y es hacia las pruebas, hacia las circunstancias, hacia las cosas. Lo otro es hacia las personas, que es macrotumia, que es actitud con respecto a las personas, largura de ánimo, la persona que tú dices, es tan paciente, ¿no? ¿Conoces a personas pacientes? Dicen que esa era una característica de Moisés, que era manso y era paciente, también de Jesús. Pero acá la palabrita se está refiriendo a las pruebas, a la cualidad de soportar las pruebas. También la palabra paciencia viene del latín de paciente, paciente, como los pacientes ahora del COVID, ¿vieron? Los que están y los que esperan en un hospital, bueno, también tiene ese significado de el que sufre, paciencia, el que sufre. Y a esta cualidad de dominio propio, a este componente que veíamos del dominio propio, le tenemos que agregar paciencia.
porque es muy importante, ¿no?, esta cualidad, este componente en nuestra vida cristiana, y para desarrollar un carácter piadoso. La paciencia completa al dominio propio, porque requiere autodisciplina. Por ejemplo, Hebreos 12:2 dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque la carrera es larga, la carrera de nuestra vida cristiana es larga y la tenemos que correr con paciencia. Paciencia, perseverancia en las pruebas. ¿Cómo estamos con nuestra paciencia en estos días? Hay muchas personas que están hablando de la ansiedad, de lo que provoca el encierro, de la falta de paciencia con los hijos, de la falta de paciencia en el matrimonio, se está hablando de maltrato en la casa, con los hijos, con el esposo. Y bueno, ¿cómo estamos? La paciencia activa es aquella cualidad de soportar la prueba. Y Dios nos está probando a más de uno seguramente con esto de la paciencia, ¿no? Me imagino las madres con chicos, que parece que el colegio va a seguir en casa, y ustedes dicen, ¿cómo hago? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? Y también tengo que ser maestra y enseñar, y después tengo que pasármela cocinando en la cocina, y tengo que pasarla limpiando la casa porque se ensucia mucho, porque todo el día estamos en la casa. Y bueno, paciencia, hermanas, un componente de un carácter piadoso. Algo que dice Santiago, que la prueba va a producir en nosotros paciencia. Y la paciencia va a hacernos perfectas y cabales sin que nos falte cosa alguna. Es un proceso. A nadie le gusta ese proceso, pero es algo que va formando Dios en nosotras. Y es algo que tenemos que añadir a nuestro carácter piadoso. Paciencia. Vamos a la sexta, y ya estamos llegando, ya estamos llegando. A la sexta es, ¿cuál es, hermanas? Piedad. Piedad. La sexta es piedad, el sexto componente. Y la NBI define piedad como devoción a Dios. Es una actitud interna, como yo les decía al principio, que se deja ver en un comportamiento externo. Y hay un ejemplo en Tito 2. Si me acompañan, dejen por ahí una marquita en Pedro. Y vamos a Tito 2, porque vamos a ver esto de lo que es la piedad. En Tito 2, versículo 3 al 5. Y acá Pablo le está enseñando a Tito, y a la iglesia en Creta cómo deberían ser las ancianas. Vamos a reemplazar la palabra anciana por madura, porque no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver más con madurez en la palabra de Dios y experiencias vividas. Y dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y esa palabra compuesta que dice reverente en su porte significa comportamiento piadoso. Esa es la idea. Dice que las ancianas tienen que tener un comportamiento piadoso. Está diciendo ahí que tu porte, lo que tú muestras, tiene que ser piadoso también. Y por eso hablamos de que es algo interno, pero que sale para afuera. Porque va a mostrar, por ejemplo, que no debo ser calumniadora, ahí la palabra es diábolas, no debo ser una diábola, y soy calumniadora cuando cumplo el papel de Satanás, de hablar mal de mi hermana, de mi hermano. Dice que no debo ser esclava del vino, ahí las cretenses le daban un poquito al vino, pero la idea también es todo lo que sea falta de dominio propio.
la falta de autocontrol, como veníamos hablando, venimos hablando, y también dice que deberían ser maestras del bien. ¿Y qué tenían que enseñar? Tenían que enseñar todo lo bueno, y tenían que enseñar a las mujeres jóvenes que vienen detrás a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Ven todas cosas que se ven en el exterior. Pero para yo poder enseñar todo eso, tengo que vivirlo en mi interior, ¿no? Tengo que tener ese comportamiento piadoso. Y sobre todo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ese es el comportamiento piadoso que yo tengo que tener. Y eso es una mujer de piedad. Este versículo de Tito 2, 3 al 5 da para otro estudio, hermanas. Y es muy bonito poder ver cada una de esas características que tenemos que tener y qué cosas tenemos que enseñar. Pero lo primero para hacer eso es tener un comportamiento piadoso. Y ahí entonces podemos ver qué cosas trae un comportamiento piadoso, ¿no? No ser calumniadoras, de tener autocontrol, ser maestras de todo lo bueno. Así que volviendo a segunda de Pedro, entonces veíamos que la piedad es devoción a Dios. ¿Cómo yo logro devoción a Dios? ¿Cómo logró María de Betania devoción a Dios? Díganme. A ver si alguna sabe. ¿Qué hacía María? Mientras Marta se afanaba limpiando, ¿qué hacía María? ¿Qué hacía? Se sentaba a los pies del Señor. Amén. Se sentaba a los pies del Señor a escuchar su palabra. Entonces, para yo poder ser piadosa y tener devoción a Dios, ¿saben qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer cuando me levanto, aparte del cafecito, es sentarme a escuchar su palabra. Y si yo puedo lograr eso, voy a ser muy bendecida en mi vida. Y lo primero que hago es orar cuando me levanto, agradecer al Señor, y después tomo un tiempito para leer su palabra. Yo de una manera personal. No que leyendo el devocional que me mandaron por WhatsApp. Eso está bueno, pero yo tengo que meditar en la palabra, yo solita con la palabra de Dios. Y hacerle 2 preguntas. Mira, es muy sencillo. Esto es algo que nosotras con Mariela venimos haciendo hace mucho tiempo, que es el devocional, nosotros lo llamamos la hora silenciosa, el tiempo a solas con Dios. Pero hace 2 preguntas a lo que estás leyendo, que es primero, ¿qué expresa el escritor? ¿Qué estoy leyendo? Y la segunda importante pregunta es, ¿cómo yo puedo aplicar esto que leí a mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicar este pasaje, estos 5 o 10 versículos que yo leí, cómo los puedo aplicar a mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que aplicar hoy a mi vida? ¿Qué es lo que tú me enseñas hoy a mí? ¿Sí? Esa es una forma de meditar la palabra de Dios. ¿Sí? Que tú puedes tener a solas con el Señor. Y después un tiempo de oración. Tener una lista de oración te ayuda, porque a veces prometemos orar y no oramos, ¿verdad, hermanas? Nos olvidamos. Por eso es importante una lista, para ver cuándo comencé a orar por eso y cómo Dios contesta, y cómo Dios va contestando. Entonces tenemos que agregar piedad. Y vamos al 7º, que es muy lindo. Y hermanas, por ahí lo tenemos. ¿Cuál es el 7º componente? Amor fraternal. Afecto fraternal o amor fraternal. Es uno de los tipos de amor, es el amor filos, el amor fileo, el amor fraterno, el amor entre hermanos. Saben, la Biblia es muy clara. Y a ver si alguna de ustedes me busca Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. La Biblia es muy clara en cuanto al amor
entre hermanos. Qué importante que es, porque cuando nosotros tenemos este mandamiento de amar a Dios, el segundo dice que es tan importante como el primero, que es amar a nuestro prójimo. ¿Y qué dice Primera de Juan 4:20? ¿Alguna lo tiene? Amén. Dice, Dale, a ver. si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow. Acá tenemos los dos últimos ingredientes, los dos últimos componentes, nos van a hablar de amor. Nos van a hablar primero de amor a nuestros hermanos. Y la Biblia dice que yo no puedo decir que amo a Dios si yo tengo problemas de amar a algún hermano. Aún la Biblia dice que ame a mi enemigo, porque es de humanos amar a quien me cae bien, dice, amar a quien me ama, pero es divino amar a quien no me ama. Amén. Entonces, debo amar a mi hermano como una consecuencia de que amo a Dios. Y en Filipenses 2, 3 al 5, bueno, tenemos varias cosas. Por ejemplo, dice que no debemos contender ni pelear unos con otros, sino que debo tratar a mi hermano como superior a mí mismo. Ahí en Filipenses encontramos de que mi hermano es primero. Y yo tengo que aprender a amar de esa manera y agregar a mi carácter piadoso. Si yo quiero tener un carácter piadoso, que vimos que tenemos que tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, pero si todo esto no lo aplicamos hacia nuestros hermanos, no sirve de nada, ¿verdad, hermanas? Si yo tengo así la cabeza de conocimiento, pero no lo aplico en el amor a mi hermano, no sirve de nada. Por eso habla de afecto fraternal. Y el último habla de amor. El último ingrediente o componente para yo tener un carácter piadoso es el amor. Fíjate que abrió con la fe, ¿sí? Y terminó con el amor. El tope fue el amor, porque sin amor no vale nada. ¿Quién me busca? 1 Corintios 12:31. ¿Quién me busca? 1 Corintios 12:31. ¿Qué dice? 12:31. Sí, hermana. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino aún más excelente? 1 Corintios 13, ¿de qué nos habla? Del amor. Del amor. Y dice ahí que si yo puedo hablar en lenguas, hacer un montón de cosas, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí? Y también dice que la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor, dice. El amor es algo que yo tengo que agregar a cada cosa de mi vida. A cada componente de mi vida yo tengo que agregarle amor, porque Marcos 12, 30 y 31 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, y es tan importante, dice el 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si yo no amo a mi prójimo como amo a Dios, no amo. No amo, dice la Biblia que no estoy amando. El amor es el broche de oro de estos 8 componentes que yo tengo que poner en mi vida. Y si yo en estos momentos no estoy amando a alguien, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, haced un bien, bendecidlos.
hacer un bien, orad por ellos. Dice Mateo 5:44. Y es la forma que nosotros tenemos que amar, orando, porque si yo te pregunto, tenés un problema con alguien y vas a pensar en alguien, y yo te digo, ¿lo bendecís? ¿Decís cosas buenas de él? Me cuesta, ¿no? ¿Le haces un bien? Ahí me cuesta más. Y si te digo, orás por él, uy, ahí hay un silencio total. Porque nos cuesta orar por los que no nos llevamos bien, ¿verdad? Nos cuesta mucho orar. Así que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el último componente entonces es el amor. El amor. Ahora, rápidamente, porque sé que seguramente el tiempo se me fue, yo te quiero decir y te quiero dar las recompensas de un carácter piadoso, porque vimos los componentes de un carácter piadoso, pero vamos a ver que tiene recompensas tener un carácter y desarrollar un carácter piadoso. Y lo vamos a ver rápidamente, pero el versículo 8 dice que voy a tener fruto. Voy a tener fruto, no voy a estar ociosa ni sin fruto cuando yo pongo estos componentes en mi vida. ¿Y qué piensas? Si tú pones todos estos componentes en tu vida, seguro vas a tener mucho fruto, ¿verdad? Mucho fruto. Otra recompensa, voy a tener una buena vista, buena visión. Dice el versículo 9 que no voy a estar ciega, no voy a tener una visión corta, voy a tener una visión real de la vida, de esta vida acá en la tierra. No voy a estar ciega. Después dice, versículo 10, no caeré jamás. Me promete protección. ¿Querés tener protección? Bueno, pone estas cualidades a tu vida y vas a tener protección de Dios. Y mira el versículo 10, el versículo 11, perdón. Dice que voy a tener una amplia y generosa entrada al cielo. ¿Pero cómo es esto? Bueno, Pedro se estaba refiriendo a los ganadores de las pruebas de los Juegos Olímpicos, que cuando ellos ganaban, cuando ellos iban a su ciudad natal, iban a entrar, eran recibidos por todo el pueblo en las puertas de la ciudad. Esta era la idea que Pedro está dando. O sea que Pedro está diciendo que si yo soy una mujer piadosa, agrego estos componentes piadosos a mi vida, dice que voy a tener una amplia y generosa entrada. No es que voy al cielo por mis obras, nosotros sabemos bien, pero va a haber un reconocimiento, de parte, no sabemos cómo, de parte de las personas, de los ángeles, de Dios, de Jesucristo, no sabemos cómo, pero dice ahí que vamos a recibir esa bienvenida, ese recibimiento en el cielo especial para nosotros. Muy bien, reconocimiento. Vamos de arriba hacia abajo. Fruto, buena visión, protección y reconocimiento. Así que, hermanas, yo las animo porque ¿quién de nosotras no quiere tener una amplia y generosa entrada? ¿Quién de nosotras no quiere hacerlo? Así que yo las animo a poder agregar estos componentes a su vida piadosa, y Dios las va a bendecir inclusive aquí en la tierra. Podemos tener mucho fruto en el cielo, pero si vivimos de esta forma, vamos a vivir mejor, vamos a ser protegidas del mal y vamos a tener mucho fruto. Amén, hermanas.
Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a orar, Amén. vamos a orar, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre, Señor, gracias por este tiempo que pudimos tener juntas, de aprender lo que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra en nuestro corazón y hace cambio en nuestras vidas. Gracias porque podemos confiar en ella. Te pedimos para que podamos ser mujeres piadosas, que conozcan, que estudien tu palabra y que practiquen tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Palabra. Gloria a Dios. De verdad, hemos sido edificadas y qué agradable ver el punto de vista como usted pudo exponer este verso, que lo hemos leído muchas veces, pero ahora como hemos estado en este tema de la piedad, es más fácil nosotros llevarlo a una aplicación personal. Así que nos regocijamos en el Señor por esta provisión, por estas palabras que Dios ha puesto en sus labios, en su corazón, para que la pueda expresar hasta nosotros. Y el deseo mayor es que Dios trabaje en nuestra vida su palabra, como usted dijo, que no sigamos siendo bebé, que nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, buscándolo cada día en diferentes formas, no solamente en el momento de levantarnos cuando tenemos nuestro tiempo, que ese es el principal, pero también durante el día podemos irnos llenando de las cosas del Señor, con canciones, con alabanza, con oraciones, escuchando prédica, mensaje, nota, hay mensaje ahora mismo hasta en nota de voz. Los medios han sido una gran bendición. Definitivamente Dios quita una cosa y pone otra, pero nunca nos deja sin nada. Y los medios ahora mismo han sido la provisión para nosotros llenarnos de conocimiento y estar en la palabra de Dios. Quiero abrir el espacio por si alguna hermana de la que estamos aquí tiene algún comentario. Damos gracias a Dios que tenemos 50 hermanas conectadas. Es una bendición, de verdad que sí, porque nosotras somos principiantes prácticamente dando los cultos de mujeres por aquí. Y yo sé que esto es una puerta más también que el Señor nos abre. A ver, aquí hay un micrófono. Quiero abrir espacio. Si alguna quiere hacer un comentario, puede abrir su micrófono. Comentario o pregunta a Gabriela. Gabriela sabe mucho, pregunten todo. Pregunten, aprovechenla en esta noche. Gabriela, muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver si alguna dama quiere compartir algo, algún testimonio, palabra referente a lo que se ha hablado esta noche. Bien, los que se animan. Para mí fue de gran bendición y aprendí bastante, tanto así como tú dices, Kirsi, tanto que hemos leído y hemos leído ese verso, pero en esta noche ha sido de gran bendición. Un versículo que me habló fue en 1 Corintios 12:31, porque yo pude entender que la respuesta de ese versículo inicia en el capítulo 13, que habla del amor, cuando dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El amor. O sea que ahí mismo, en la parte de abajo de ese versículo, encontramos la respuesta del versículo 31 de 1 Corintios 12. Eso lo aprendí en esta noche. Que el Señor siga usando a esta hermana para gloria de su nombre. Gloria a Dios. Una de las tantas que aprendí. Amén. La palabra de Dios es maravillosa, es nueva cada vez que la escuchamos. Amén, amén. ¿Alguien más le gustó alguna frase, tomó nota de algo que quisiera compartirlo?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención y es una de las cosas que debo mejorar es en cuanto a la paciencia. Dice que nosotros nos entristecemos con el pasado y nos angustiamos por el futuro. Entonces a veces no tenemos paciencia cuando le hemos llevado al Señor una petición y el Señor se ha tardado, según nosotros. Pero como los planes de Dios son perfectos, es que Él nos está probando en ese tiempo. ¿Y qué debemos nosotros aprender allí? A ser pacientes. Es difícil hoy en día la paciencia, pero con la ayuda del Señor sé que la voy a obtener. Tenemos que perseguirlo todas, definitivamente, porque las mujeres tendemos a ser como muy rápidas, queremos las cosas ya, y ahí es donde Dios nos prueba, donde tenemos que esperar, y ahí es donde empezamos a confiar y a crecer en el Señor. ¿Alguien más? Amén. Aquí la hermana. Amén. Soy Ángela. Abajo. Oh, Ángela abajo y después Griselda. Voy primero, después, no entendí, no escuché muy bien. Sí, adelante, Ángela. Estoy buscando el versículo de Tito 2, que a mí me encanta. Me digo yo, wow, eso es tremendo ese versículo, porque para nosotras, principalmente las mujeres, tenemos que abrazarnos, hacernos nuestro ese versículo. Oye, cuando te dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, ¿qué le digo? Me ha marcado bastante ese capítulo de Tito 2. Y en realidad la hermana Flor, en el libro de Adornada, nosotras, aprendimos mucho de ese libro. Y en lo adelante me ha involucrado demasiado, mucho. Y hoy lo tocamos y nos lleva a mucha reflexión. Y cuando pensamos en ese versículo, tenemos que decir, espérate, esto es lo que hay. Y le exhorto a todas las demás que hagan suyo, como toda la palabra, pero guíense por ahí, porque es muy, pero demasiado importante esa parte. Me gusta mucho. Y también le exhorto a los demás. Es mi participación. Amén, gloria a Dios. Entonces va Griselda y después Miosotis. Buenas noches, me he gozado muchísimo, porque todo ha sido continuidad y como tú decías, Kirsi, cómo ver las maravillas de la palabra, de que un versículo se le puede sacar muchísimo. Me gustó mucho en las recompensas el tener buena visión. Entonces, esa parte me gustó mucho. Al mostrar un carácter piadoso, eso nos ayuda a ser mujeres más visionarias y tener una mejor visión en cuanto a las cosas. Así que Dios bendiga a la hermana Gabriela y gracias al Señor por la oportunidad que nos permitió en esta noche de poder escuchar una vez más su palabra. Amén, amén, gloria a Dios. La hermana Miosotis también tiene un comentario. Amén. Dios les bendiga a todas. Es un placer compartir con ustedes la palabra en esta noche. De verdad que estaba un poco ausente, pero ya estoy aquí activa con ustedes. De verdad, estas palabras hoy me salieron muy edificantes, muy interesantes. Aprendí bastante y poner en práctica lo que tenía en deficiencia. Como, por ejemplo, estaba muy de mal humor, trataré y poner a Dios delante que me cambie esa forma. Pero después, el resultado estuvo muy bueno, muy interesante. Gracias, hermanas. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Eso es muy interesante lo que menciona Miosotis. Así que, Gabriela, ¿qué nos puede decir? Porque todas las mujeres estamos en diferentes etapas. Algunas, aquí todas somos mujeres. Algunas por asuntos personales,
pueden perder un poco el control. Ya El control. por asunto de menstruación o por asunto de menopausia. Entonces, me gustaría, Gabriela, ver qué puede decir acerca de eso, porque ahí como que a veces se escapa de las manos a veces algunas cosas. La Biblia es clara cuando dice, estad siempre gozosos, ¿no? Y dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, a veces podemos poner excusas. Ay, no, que estoy con la menopausia, o estoy con esto, pero yo creo que es parte del autocontrol que tenemos que tener, del dominio propio. La Biblia habla mucho del dominio propio y del corazón alegre, que hermosea el rostro. Son actitudes que nosotras tenemos que dejarnos moldear. El Espíritu Santo dice que su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Son cosas todas que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y sin poner excusas, sin buscar... ¿cómo es? Otra persona, un tercero, ¿no? Eso hace la psicología siempre está buscando a quién echarle la culpa, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, y sabemos que cada uno es responsable de sus acciones. Tenemos que tratar de lograr dominio propio, templanza y todas ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que bueno, por eso es algo que tenemos que trabajar. Por algo Pablo decía que él tenía una lucha constante, que lo que no quería hacer hacía y que lo que quería hacer no hacía. Y si Pablo tenía esa lucha, cuánto más nosotras, ¿no? Pero bueno, quizá nuestra oración puede ser ser más semejante a Cristo. Ser más semejante a Cristo, porque Cristo era manso, humilde, perdonador, tantas cosas y que nosotros podemos, la Biblia dice, ¿no?, que cuando le escupían no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Así que, bueno, me gusta Romanos 12, que precisamente habla en cuanto a eso, ¿no? Dice, no paguéis, versículo 17 en adelante, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es a veces mi oración. A mí me gusta estar en paz con todos los hombres, con todas las personas, y la primera de Pedro, donde está el ejemplo de Jesús, ahora no recuerdo si es primera o segunda, pero a ver si lo encuentro. A ver si Mariela me ayuda. Cuando dice que Cristo, ahora se me fue, ya lo voy a encontrar. Cuando dice el ejemplo de Cristo, sí, acá está, estaba en 1 Pedro 2, 21 en adelante. Mirá, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces ese es el ejemplo de Cristo,
nosotras tenemos que tratar de seguir ese ejemplo, ¿no? Amén. Amén. El micrófono, hermana. Muchísimas gracias, hermana, por su explicación. Me gustaría saber si alguien más tiene alguna opinión, pregunta, comentarios. Aquí, ¿se escucha? Amén. La hermana Flor, adelante. Sí, me escucho. Sí. Bendiciones para todas. Yo en verdad estoy disfrutando y me estoy gozando muchísimo, y es verdad que el Señor es bien bueno y Él nos ha dado este medio para poder comunicarnos y para poder estar en contacto y para poder crecer también juntas. Y le doy gracias al Señor por su palabra. Y ese era un tema que estábamos viendo el sábado pasado en la reunión de las damas de nuestra iglesia, pero que hoy yo lo estoy confirmando. Ese peldaño importantísimo que después de la virtud dice, a la virtud agréguenle el conocimiento. Entonces yo digo que esa es una parte muy importante en lo que se refiere a la piedad, porque si la piedad es una devoción y amor por las cosas de Dios, ¿verdad? Y a Dios, no podemos tener piedad si no conocemos a Dios, si no conocemos a quien tenemos que adorar y a quien tenemos que honrar. Entonces, esa parte del conocimiento es muy importante y especialmente para nosotras como mujeres, porque muchas veces nosotras no le damos el debido o la debida importancia a estudiar la palabra de Dios y a entender quién es Dios y cuáles son su persona, quién es, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, por qué, el porqué de sus estatutos. Y cuando uno conoce más al Señor, entonces uno le ama más. Uno quiere amarlo, uno quiere estar en su presencia, uno quiere envolverse de Él. Esa parte del conocimiento a mí en realidad me ha tocado bastante. Yo sé que esa parte el Señor dice, pues mi pueblo perece. ¿Por qué perece? Por falta de conocimiento. Entonces no nos conformemos nada más con escuchar, ¿verdad? Y después cerrar la Biblia o conformarnos con lo que dijo tal persona, pero vayamos a escudriñar y a entender y a profundizar, como usted bien decía, Gabriela, en la palabra del Señor. Ahí en 1 de Timoteo 2, del versículo 1 hasta el 5, dice que hay que hacer oraciones, ¿verdad? Por los reyes, por los que están en eminencia, pero el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ese conocimiento del Señor tiene que estar ahí presente y ferviente en nuestros corazones, una ansia de conocerlo y de saber quién es Él para poder amarlo y poder vivir en piedad, así como usted nos estaba enseñando en esta tarde. Entonces yo las exhorto, un buen conocimiento de Dios nos hace tener una vida espiritual saludable, un andar saludable también con Él. Entonces, muchas gracias por recordarnos la importancia de todos estos pasos. Es un detalle. Dios es un Dios de detalles, definitivamente. Dios le bendiga a todas. Amén. Mariela tiene una
una participación también. ¿Qué participación? Aquí. Hola. Voy a hablar ahí. Mira, Gabriela. Hicimos como por arte de magia, así, wow, me trasladé a la casa de Kirsi. Qué rápido. Una bendición, realmente una de las cosas que siempre digo, creo que es muy repetitivo, muy reiterativo. Me encanta la practicidad de la palabra del Señor, me encanta. Me encanta que nuestro Dios es un Dios práctico. Siempre nos da cosas para hacer. O sea, es como dice ahí el pasaje que leía Gaby. Si hacemos esta cosa, no podemos estar ociosos. No hay forma de que un cristiano esté vagueando. El que está vagueando porque quiere. Porque Dios siempre nos da cosas para hacer y constantemente nos da respuestas a lo que necesitamos. Con relación a lo que decía Flor también, mencionar de justamente como Dios nos da las herramientas para llegar a eso, ¿no? Es disponernos. Yo me recuerdo que, bueno, en el caso de Gaby, yo veía la foto de Gaby de los misioneros pegada en la nevera de mi casa, y uno ora por los misioneros y es como, wow, uno idealiza a los misioneros, ¿verdad? Y como, son gente como tan santa. Y cuando uno los conoce y ve cómo ellos trabajan, y cómo sirven, y cómo están dispuestos a quedarse sin comida para darle la comida a un campamentista, o que está pendiente del jugo, del agua, de cosas que tú dices, son gente normal. Y yo puedo llegar también ahí. Y eso es una actitud que nosotros tenemos que desarrollar. Yo tenía el año pasado, le decía a Flor, tenía una pila de libros así por leer, pendiente por leer. Y nunca tenía tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo tiempo. Hace 2 meses comencé con un curso de consejería, y me exigen semanalmente la lectura de libros por capítulo y un resumen. Y yo, llegando todas estas semanas haciendo esa lectura, yo me doy cuenta y le digo a mi esposo, pero al final le digo, he leído 2 libros de 300 páginas en 2 meses, y todos estos libros que eran mucho más pequeños, yo podría haberlo terminado mucho más rápido. Entonces no es cuestión de que no se puede, o que es imposible, o que no tenemos tiempo. Es sacar y disponer nuestro corazón a crecer en el conocimiento, en esforzarnos a nosotros mismos, en ver menos televisión, en estar menos en las redes y sentarse a leer, y se puede. Así que ha sido un ánimo. Gracias, Gaby, por traernos la palabra en esta tarde, y yo espero que las hermanas también puedan animarse para seguir creciendo, que no hemos llegado. Si estamos aquí en esta tierra, todavía no hemos llegado, todavía nos falta para hacernos a Cristo, y tenemos que seguir trabajando en eso. Así que ahora me voy en vuelo a otra dimensión. Ay, Gabriel. Esta es la parte del trabajo. La semana pasada me acompañó aquí Yudelka. Ha sido de gran ayuda porque estamos experimentando todo esto de Zoom, y gracias al Señor nos estamos encaminando. Bueno, mis hermanas, pues, si alguien más tiene alguna opinión, yo veo una manito levantada en mi computadora de Rosa Baret, pero no sé si ella la tiene levantada por error. Creo que sí, veo una manita levantada. Entonces, una última oportunidad, si alguien quiere decir algo. Entendieron todo. Giselle. Giselle. Hello. Isabel. ¿Sí? Estoy feliz de verlas, de escucharlas, de compartir con ustedes. Mi corazón se regocija. Le mando un abrazo virtual y no voy a mencionar nombre para no calentarme con ninguna, pero las amo y las quiero a todas. Estoy sumamente feliz, de verdad que sí. Gracias por compartirlo por las redes, porque si no yo no me hubiera dado cuenta. Así que esto es una bendición, y que el Señor siga permitiendo que puedan hacer más reuniones de Zoom, sigan compartiéndolo, que eso llega y la voz se corre. Las quiero, un beso, un abrazo virtual y bendiciones. Gabriela, gracias por el privilegio. Bueno, esto ha sido buenísimo. Teníamos mucho sin vernos la cara, así que por eso no nos queremos ir. Gabriela, trata de entendernos, Gabriela. Y antes de
Isabel, quiero decirle a todas las que están ahí que ya recibieron el anuncio, van a entrar por el mismo link cada viernes. Mientras tanto, cualquier cambio, nosotros lo vamos a anunciar. Y el próximo viernes tenemos también una invitada que queremos mucho, es Vianelli, quien viene a concluir este tema tan importante. Entonces, los temas que hemos tenido anteriormente han sido una muy buena base. Hoy nos vamos rebosados, de verdad que sí. Y el viernes tenemos un tema que debe quedar marcado también para siempre en nuestra vida, y es el legado de la piedad. El legado que cada una de nosotros vamos a dejar en esta tierra, en las vidas que nos rodean. Entonces, nada, hay que separar este espacio, dar espacio a Isabel para luego concluir en oración, y después todas pueden irse despidiendo, abriendo su micrófono. Isabel, oración. Sí, buenas noches, hermana Gabriela, Dios le bendiga, continúe bendiciendo su ministerio y su familia. Yo he sido edificada particularmente porque en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, de separación de nuestros seres queridos, en mi caso yo que tengo mi mamá viejita y no me le puedo acercar, amigos, hermanos, la iglesia, se cumple en nosotros lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que usted decía del amor. Y en esto el mundo nos conocerá, ¿verdad? Nos conocería en que nos amemos los unos a los otros. El amor de Cristo es lo que es el sello que nos marca en la sociedad. Y podemos sentirlo a través de las oraciones, de esas llamadas de cariño, de este tiempo que hemos tenido. Hermanas, el amor es algo que va a unir fronteras. Porque desde Argentina para acá hemos sido bien bendecidas, de México con la hermana Flor. ¿Y qué le digo? Venezuela. Es algo hermoso, hermanas. Sientan ese abrazo de amor, y que las oraciones, la intercesión y el creer que Dios tiene el control de todo lo que nos acontece y que su palabra es fiel y verdadera. Hoy yo he sido bien edificada y quiero añadir de todas esos 7 elementos, quiero añadir a mi vida cada día más. Quiero añadirlos, quiero tener para mí, que el Señor nos ayude, que Dios le bendiga y que pasen un bonito fin de semana. El micrófono, Cristi. Gaby, vamos a concluir con usted su palabra de despedida a nosotras. Y ojalá que esta sea una de muchas. La próxima semana también puede conectar. Amén, amén. Entonces, perdón. Bueno, quiero... Palabra y puede terminar orando. Muy bien, bueno, quiero agradecer por este tiempo. Mariela siempre me habla de la iglesia y quiero agradecer por la invitación porque no me conocían, pero bueno, esperemos que este sea el comienzo de una relación. Dios me las bendiga a todos. Ahora haciendo memoria, a Flor la conozco, ¿verdad? Flor, viniste al campamento. Claro, cuando dijiste México, yo decía, pero me parece conocida esa carita. Sí, ellos estuvieron en el campamento. A Giselle también la conozco, ¿verdad? ¿O no? Tu cara me hace conocida también. ¿Has estado en campamento? No. ¿No? Se me hacía conocida también. Bueno, pero somos una en el Señor, ¿verdad? Amén. Así que fue un gusto estar con ustedes. Y me pediste, Crisi, que las despida en oración. ¿Me pediste? Bueno, vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este tiempo que pudimos pasar juntas, gracias porque es un deleite la comunión en el Evangelio. Gracias, Señor, porque aún sin conocernos podemos llamarnos hermanas porque tú eres nuestro Padre. Señor, te pedimos para que animes a todas las mujeres de este grupo a poder vivir vidas piadosas, Señor, a poder construir un carácter piadoso. Bendícelas y guárdalas, te lo rogamos en este tiempo y te pedimos por nuestro país. Señor, ahora que se están dando más días, se está retrocediendo otra vez a la cuarentena, Señor, dale sabiduría
a las autoridades, Señor, para poder afrontar de la mejor forma este tiempo. Señor, y como cristianas, cristianos que somos, podamos ser luz en este tiempo y que muchos puedan conocerte a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Te rogamos todo esto, Señor, agradecidas porque tú eres nuestro Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén.